Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia de aprendizaje. En esta semana se denomina Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. La actividad para el día de hoy es leemos textos literarios. Como parte de la escuela seguramente celebraste varias oportunidades la llegada de la primavera, ¿sí? Es una etapa muy bonita, una estación muy alegre, pero hay ciertas interrogantes. ¿En realidad has observado que sea así? ¿Cómo se dio la última primavera en tu localidad? ¿Será así en todos los lugares? ¿Ocurre al mismo tiempo en diferentes lugares del país y del mundo? Si nosotros ahora estamos próximos a la primavera en otros lugares del mundo, ¿también estarán en la misma estación? Bueno, son interrogantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana. Pues bien, estamos en la semana 22, el día 1, trabajamos el área de comunicación. Como siempre, para trabajar los recursos que necesitamos son hojas de reuso, lápiz, lapicero, lápices de colores, los textos, los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, disponible en la sección recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Nuestra meta, muy importante tener en cuenta nuestra meta, reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. En la actividad de hoy reflexionarás sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de poemas. Te va a encantar. Desde que existe la palabra hay poesía. Esta está en todas partes, en los eslóganes de la publicidad del producto, en los grafitis, de algunas paredes de la ciudad, en las palabras enamoradas de un joven, o cuando expresas a alguien tu admiración por la naturaleza, por ejemplo, por las aves que trinan en una mañana de primavera, por una imponente bajada de sol de verano, por los huracanados vientos de otoño, por la nieve que copa caprichosamente las montañas. Y es que la naturaleza y sus cambios cíclicos de estación son inspiración de todos. En síntesis, somos poetas en la vida cuando nos damos el tiempo de pensar y reflexionar en cómo decimos lo que pensamos de una forma bella. Los poetas y las poetas de oficio siempre están en ese quehacer reflexivo. Sus motivaciones son diversas. La naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. Para iniciar la actividad te invitamos a recordar lo siguiente. Durante tu etapa escolar seguramente declamaste, leíste o te han leído diversos temas, canciones, rimas, gitanjáforas, trabalenguas que posiblemente disfrutaste. Leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando lees un cuento, ves una película, escuchas una melodía, bailas la música que más te gusta o aprecias una pintura. Profundicemos un poquito más sobre los poemas. Los, las poetas y los poetas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones en cada poema, que luego comparten con los demás mediante el uso de recursos literarios, es decir, la rima, la imaginación, para así despertar y movilizar los sentidos de quienes leen. En síntesis, la poeta y el poeta no se preocupan solo de decir el mensaje, sino la forma bella como quieren decirlo para que el lector sienta el placer al leer. Por ejemplo, en este cuadro tenemos dos formas de escritura
del mensaje. Tenemos de forma poética y de forma narrativa. En forma poética, ¿cómo lo diría en forma poética? Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Oda al otoño de Pablo Neruda. Pero en forma narrativa, ¿cómo diríamos este poema? El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. ¿Ve? Es muy diferente decirlo en forma poética y en forma narrativa. Otro ejemplo, en forma poética. ¿Cómo diríamos en forma poética el siguiente poema? Soñé con que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras. 72 de Antonio Machado. Pero en forma narrativa, ¿cómo se resume todo este texto? Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. ¿Ve? Suena diferente. El estilo es diferente. Otro texto en forma poética sería: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy bárbaro, a una nariz de Francisco Quevedo. Y en forma narrativa, ¿cómo se resume todo este texto poético? Era un hombre con una nariz muy grande. ¿Ve? Cuán diferente es la forma de escritura y cómo se llega a entender el mensaje de un texto poético y uno narrativo. Prepárate a leer. Antes de hacerlo, te sugiero lo siguiente. Tienes una nueva oportunidad de emocionarte y disfrutar de 4 sonetos. Este texto se encuentra en la sección recursos titulado Los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Antes de hacerlo, te sugiero lo siguiente. Lee el recuadro, te damos datos referenciales de los poemas que te ayudarán a comprender mejor. Lee los títulos de los poemas y observa la relación que tienen. Evidencia que los 4 poemas sean sonetos. Ahora, ¿qué son sonetos? El soneto es un tipo de composición poética compuesta de 14 versos organizados en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofas de 4 versos y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. Ahora, pregunta, ¿cuántas estrofas tienen cada soneto? Cada soneto tiene 4 estrofas. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3. ¿Cuántos versos hay en total? En total hay 14 versos. ¿Los poemas tienen rimas? Sí tienen rimas. Ahora revisa la meta de la actividad y responde en tu cuaderno. ¿Con qué propósito leeré? Leeremos con el propósito de reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Ahora te presentamos los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. ¿Quién fue Antonio Vivaldi? Fue un compositor violinista italiano. Nació en Venecia en el año 1678 y murió en Viena en 1741. Fue un concertista de música clásica muy importante en su época. Cuando compuso sus 4 conciertos para violín y orquesta titulado Las 4 estaciones, representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical
que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto. Ya sabemos qué es un soneto, por cada estación del año. Y aunque siendo compositor, antes que poeta, su obra expresa con belleza la composición musical. La siguiente traducción al español es del poeta cubano David Cherisian. Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII, por lo tanto, no solo te enfrentas a un lenguaje poético, sino a un lenguaje antiguo. Léelo con calma, buscando el sentido de cada verso. Antonio Vivaldi. Y subrayamos lo que él quiso hacer con su tema, las 4 estaciones. ¿Qué hizo? Representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, es decir, a primavera, verano, otoño e invierno, y a través de sonetos. Aquí tenemos los sonetos que escribió Antonio Vivaldi, pero antes tenemos aquí un ejemplo de un poema. Los poemas siempre tienen un título, tienen sus estrofas, en este caso todo este grupo viene a ser su estrofa, tienen sus versos, los versos son cada línea escrita que integra la estrofa y también tienen sus rimas. Asimismo, los sonetos escritos por Vivaldi también tienen las mismas condiciones. Tiene su título, que es la primavera, tiene su estrofa, que está, en este caso, está constituido por 4 versos. También tiene versos, cada verso constituye una estrofa. Y estamos hablando de sonetos. Sonetos dice que consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Ya? Leemos. La primavera. Llegó la primavera y de contento las aves la saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento, con dulce murmurar, fluyen en tanto. ¿Cuál será la rima ahí? Contento con tanto. Seguimos. El aire cubre su negro manto, truenos rayos heraldos de su adviento, y acallándolos luego, aves sin cuento, tornan de nuevo a su canoro encanto. La rima manto con encanto. Y así sobre el florido ameno prado, entre plantas y fronda murmurante, duerme el pastor con su fiel perro al lado. Rima prado con lado. De pastoral zampoña al son chispeante, danzan ninfa y pastor bajo el techado de primavera al interrumpir brillante, chispeante con brillante. Esas son las rimas. Vemos, este es un ejemplo de un soneto. El otro soneto que compuso Vivaldi es El otoño. Celebra el aldeano a baile y canto de la feliz cosecha el bienestar, y el licor de Baco abusan tantos que terminan en el sueño su gozar. Deben todos trocar bailes y cantos, el aire da templado bienestar, y la estación invita tanto a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. Al alba, al cazador sale a la caza, con cuernos, perros y fusil huyendo. Corre la fiera, síganle la traza. Ya asustada, cansada del estruendo de armas y perros, herida amenaza, harta de huir, vencida ya, muriendo.
¿Ves? Nos habla del otoño. El otoño siempre, ¿qué observamos cuando es en otoño? Que las plantas están secándose, caen las hojas de haber florecido, de habernos dado su sombra, su verdor, su frescura, etc. Este es otro de los sonetos que escribió Vivaldi. ¿Por qué decimos que son sonetos? Ambos tienen 4 estrofas y 4 versos. El otro soneto que escribió Vivaldi se titula El verano. Bajo dura estación del sol, ardida mustiese hombre y rebaño, y arde el pino. Lanza el cuco la voz y pronto oída, responden tórtola y jilguero al trino. Sopra el céfiro dulce y enseguida Bórea súbito arrastras a su vecino, y solloza el pastor porque aún cernida teme fiera borrasca y su destino. Quita a los miembros laxos su reposo, el temor a los rayos truenos fieros, de avispas moscas el tropel furioso. Sus miedos por desgracia son certeros, truena y relampaguea el cielo grandioso, troncha espigas y granos altaneros. Bien, aquí también estamos observando que siempre hay rimas, ¿sí? Seguimos. El invierno. Temblar helado entre las nieves frías al severo soplar del hórrido viento, correr golpeando el pie cada momento, de tal frío trinar dientes y encinas, pasar al fuego alegres, quietos días, mientras la lluvia fuera baña a ciento, caminar sobre hielo a paso lento, por temor a caer sin energía, fuerte andar y resbalar, caer a tierra de nuevo, sobre el hielo, ir a zancadas, hasta que el hielo se abra en la porfía, oír aullar tras puertas bien cerradas, siroco, bóreas, todo viento en guerra. Esto es invierno y cuánto da alegría. Hasta aquí hemos leído los sonetos hechos por Antonio Vivaldi. Todos tienen 4 estrofas, 14 versos. Ahora, a leer. Durante el proceso, ten en cuenta lo siguiente. Realiza una primera lectura, cada poema en voz alta, como si declamaras, leyendo solo para ti, dándole sentido a cada verso con el ritmo que propongas. Si no le encuentras sentido a uno de los poemas, vuélvelo a leer. Presta atención a la relación entre los versos, los signos de puntuación y las pausas necesarias. Si hay alguna palabra que no comprendas a partir del texto, no dudes en buscar su significado en el diccionario. Disfrutarás mucho conociendo nuevas palabras. Realiza una lectura adicional con mucho más detenimiento, es decir, lee de corrido todos los poemas con calma y relee aquellas estrofas que te agraden mucho. No te olvides de identificar la voz que habla mientras lees. Pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A quién o a qué se refiere? Bien, sé que lo haces muy bien. Sigamos comprendiendo. Después de leer cada poema, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primero, ¿quién es el autor de estos poemas? Acabamos de leer. El autor es Antonio Vivaldi. ¿Quién los escribió? Los escribió. ¿Para qué los escribió? Para representar el paso del tiempo. ¿Y quién es el traductor?
El traductor fue David Charisian. Número 2. ¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema que más te gustó? Y el recurso literario que usa son los códigos propios del lenguaje musical sencillos, orales y escritos. Número 3. Si las estaciones fueran personas, según cada poema, ¿qué cualidades les otorgarías? Explícalo. Por ejemplo, según cada poema, alguna de las estaciones podría ser triste, alegre, cruel, noble, caprichosa, sencilla, estruendosa, malhumorada, sosegada, cambiante, estática, sencilla, ociosa, trabajadora, generosa, festiva, etc. Elige las opciones que consideres apropiadas. A la primavera es una persona muy dulce. Al verano es una persona temida por los seres vivos. Al otoño es una persona desgastada y cansada. Y en el invierno es un hombre frío que va en busca de compañía. Número 4. Sobre la segunda estrofa del poema La primavera, ¿por qué habría truenos y rayos que el aire logra cubrir? ¿Por qué define a las aves como aves sin cuento, que luego encantan al retornar? ¿A qué se refiere con los heraldos de su adviento? Porque el aire los aleja y las aves sin cuento porque son aves jóvenes que recién vienen a disfrutar de la naturaleza, oficializando su llegada. 5. En los 4 poemas el poeta define cómo es el aire o el viento en cada estación. Identifícalos y explica cómo se va transformando al pasar por cada etapa. En la primavera el aire cubre con su manto rayos y truenos. En los 4 poemas cuenta algunas actividades que realizan los seres humanos. Identifícalos y explica cómo va cambiando en cada estación. Si quieres, puedes hacer un dibujo. Dice, duerme el pastor con su fiel perro al lado. En el otoño da templado bienestar y celebra el aldeano a bailes y cantos. En el verano el aire sopla el cérifo dulce, bajo dura estación del sol ardida, mustiece hombre y rebaño y arde el pino. Y en el invierno tiene un severo soplar de hórrido viento. 6. Selecciona el poema que más te gustó. Este poema caracteriza tu estación de tu región. ¿En qué se parece? El poema que más me gustó es la primavera y se caracteriza a mi región. Además tiene un clima muy caliente, pero en primavera mantiene su frescor y es muy linda estación. 7. Además de los recursos literarios que más ha utilizado el poeta para darle belleza a su texto, ¿qué belleza? En las 4 estaciones precisa los silbidos de los pájaros, ladridos de perros, siendo ruidos externos. Como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en Europa, y no necesariamente en todo el mundo. Asimismo, habrás notado que tienen un recargado uso de recursos literarios. Eso es porque en el siglo XVIII esa era la moda denominada estilo barroco. Ahora, ¿te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su concierto para violín y orquesta denominado Las 4 Estaciones? ¿Cómo serán los conciertos donde se la interpreta musicalmente? Ojo, estas estaciones eran en la época en Venecia, pero aquí en el país, Perú, donde vivimos,
¿Se da la misma situación? ¿Se da la misma condición? Recuerda, un lector que gusta leer poesía es curioso y profundamente crítico, además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee. Se detiene a identificar los diversos recursos literarios para precisarlos y disfrutarlos, releerlos y evaluarlos. Con el siguiente esquema revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas. 1. ¿Buscaste en el texto datos explícitos? Esta información no es parte de los poemas, por lo tanto buscaste en el cuadro de referencias. Sí. ¿Opinaste cómo utilizó el recurso literario en el poema que te gustó y más sustentaste cuál te gustó menos? Sí. ¿Identificaste expresiones o versos que caracterizan a la estación o cada poema y las interpretaste para explicar con tus propias palabras las cualidades que otorgas a las estaciones? Sí. ¿Relacionaste los versos para identificar por qué el autor dice truenos y rayos y el aire logra cubrir o aves sin cuentos? Sí. Para responder el significado de heraldos de su adviento, has relacionado esta expresión con las ideas que están antes, por supuesto. 5. Identificaste los versos que están explícitos y otros por deducir en cada poema que explican cómo es el aire o el viento en cada estación. Los relacionaste y explicaste con sus propias palabras. Sí. Elegiste un poema y relacionaste cómo se presenta el autor sobre cómo se manifiesta en tu región. Sí. Identificaste información en esta actividad relacionada y a qué contiene un poeta para escribir poemas y reflexionaste si estas consideraciones están presentes en los poemas y contribuyen en su belleza. Sí. Seguimos avanzando. Ten en cuenta que en esta oportunidad has leído textos poéticos para conocer más sobre ellos y reflexionar cómo las estaciones del año influyen en nuestras vidas, que es lo que profundizarás en los próximos días. Con tu familia. Lee a tus familiares los poemas de Vivaldi, según como lo hayas interpretado en el análisis literario. La postura de tu cuerpo, los gestos de tu rostro y la entonación e inflexiones de voz deben representar eso que interpretaste de cada poema. Comenten entre ustedes en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la manera como en tu región vivencian las estaciones del año. Cuéntales que estos poemas han sido reproducidas como piezas musicales denominadas por Vivaldi las 4 estaciones y que pronto las disfrutarán. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los poemas? ¿Qué reflexiones vinieron a mi mente? Sobre las estaciones del año, ¿cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil en la lectura de los poemas y por qué? ¿Qué harás para mejorar? Organiza tus anotaciones en tu portafolio. Te servirán para que guíen las actividades de arte. Espero tus evidencias y recuerda el propósito del día de hoy, de esta actividad, que son leer los poemas hechos por Vivaldi. Muy bien, queridos estudiantes, sé que lo van a hacer muy bien. Suscríbanse, denle like para que sus otros compañeros y muchas otras personas también experimenten este aprendizaje. Muchas gracias.